vamos a hablar de la dieta libre de gluten. Lo que hemos pensado es que sea una charla, una capacitación netamente para nutricionistas, ¿sí? Y salir un poco de la estructura de conocimiento vinculado a lo que es la gastroenterología. Si bien es la base, porque es una patología gastroenterológica, lo que vamos a ver hoy es netamente para nutricionistas, ¿sí? Así que vamos a empezar. Sabemos que la enfermedad celíaca es una patología que afecta a todo el organismo, es sistémica, que depende de la presencia de múltiples genes, alrededor de 50. Los más conocidos son el HLA de Q2 de Q8 y otros en estudio también de este grupo HLA, y que es necesario tener la genética para que en contacto con el gluten, entonces se desarrolle la enfermedad. Ahora, la enfermedad, al tener una base genética, no tiene cura, y esto es muy importante el concepto para nuestros pacientes, y por lo tanto, hoy por hoy, en el 2025, el único tratamiento disponible y efectivo es la dieta libre de gluten, estricta y de por vida. Y ese concepto tiene que ser difundido, porque primero tiene que haber un diagnóstico para empezar a hacer la dieta libre de gluten, y no hacerlo al tratamiento sin la confirmación diagnóstica. Y segundo, una vez que está confirmado, una dieta estricta y de por vida. Ese es un concepto basal. Si no, no estamos haciendo bien la atención, aunque sepamos todo lo que corresponde a la nutrición. Ahora, ¿con qué paciente nos vamos a encontrar? Esto es interesante saber de que a lo largo de las décadas se ha ido pasando de las formas clásicas con pérdida de peso, diarrea crónica, a una forma mucho más variada. Y eso implica que también nutricionalmente hay un cambio. Sí, fundamentalmente entender que en el adulto ya una proporción importante, ¿sí?, de casi el 30% va a tener sobrepeso u obesidad, ¿sí? Y a nivel pediátrico, esto no se ve tanto en el momento del diagnóstico, ¿sí? En el momento del diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son los déficits que tienen estos pacientes cuando se van a estudiar? Principalmente de zinc, que no es algo muy mencionado, pero es, digamos, algo que se ve en múltiples patologías crónicas, el déficit de zinc, que es importante para diferentes metabolismos, el metabolismo del hierro, el metabolismo vinculado a la vitamina D, calcio, ¿sí? También el ácido fólico, la vitamina B12, son déficits con el cual los pacientes vienen. Es muy importante, entonces, entender eso, que hay un grupo de pacientes que tienen obesidad, inclusive pacientes que están por hacerse la cirugía bariátrica. Cuando le van a hacer la endoscopía prebariátrica, descubren que hay celiaquía también. Son los menos, pero sí existen. Ahora, si vamos a abordar la dieta libre de gluten, vamos a dividir en tres tópicos, en tres temas que son fundamentales para el nutricionista, que son interesantes, que son relativamente novedosos, es lo actual vinculado a la dietoterapia del celíaco. Primero, vamos a establecer algunas características de la consulta nutricional del celíaco. Segundo, el impacto negativo que tiene esta dietoterapia, la dieta libre de gluten en el paciente. Y tercero, luego de haber visto cómo es la consulta, cuál es su impacto negativo, finalmente cómo hacer el seguimiento, porque estos pacientes tienen una enfermedad de la cual no se van a librar, y por lo tanto los nutricionistas son fundamentales en el control evolutivo del paciente. Consulta, impacto negativo y seguimiento. En cuanto a la consulta, hay tres ítems que vamos a desarrollar vinculados a la consulta. Primero, las demandas que hay actualmente del paciente celíaco. Actualmente el paciente celíaco lo que busca es conocer, es práctico y busca mucho cosas que le sirvan. Entonces, quiere saber cuáles son las marcas aptas, quiere saber de técnicas, de ingredientes, quiere saber cómo evitar, porque ahora se va conociendo más sobre contaminación cruzada, y también cómo llevar adelante su vida social, ¿sí?
No pretendo desarrollar todo, sino dar disparadores para que en la formación individual de cada uno de los profesionales que están en la capacitación lo vayan desarrollando, vayan investigando, pero sí creo que va a haber algunos ítems muy interesantes. En relación a las marcas aptas, muchos de nuestros pacientes, y más en el ámbito público, ¿sí? Tienen ya una serie de patologías, ¿sí? Cuando no algo endocrinológico, algo hematológico, ¿sí? Que también está asociado y tienen medicamentos, y por lo ginecológico, por ser mujeres la mayoría, y hay un lugar donde ver si es que esa medicación hizo algún tipo de trámite para estar registrado como apto, como libre de gluten. Eso se busca a través de la página, a través del Google, simplemente poniendo Vademecum Nacional de Medicamentos. El Vademecum Nacional de Medicamentos nos guía a esta página que está visualizada ahí, donde, como pueden ver ustedes, hay una flecha roja, ahí dice apenas se ve la palabra consultar. Cuando uno entra ahí, te abre una tabla donde puedes poner el nombre comercial, el nombre de la droga y luego abajo poner buscar. Ahí te encuentra el medicamento por el nombre comercial, por ejemplo, y cuando vas a detalle, te abre una nueva página y si en esa página aparece el logo, entonces ese medicamento, por lo menos desde el punto de vista del ANMAT, ha sido registrado como libre de gluten. Y esto es algo que lo pueden hacer todos los médicos, es algo que lo pueden hacer también los nutricionistas para tener por lo menos una base, si se quiere, científica o legal de que está tomando una medicación crónica muchas veces que es apta. Las técnicas. En cuanto a las técnicas, varios de ustedes tienen ya la experiencia de generar sesiones de capacitación, talleres, y se ha hecho una investigación en un país del tercer mundo, de Asia, pero viendo en 3 sesiones, dando la capacitación de manera grupal, ¿sí? En esta época que estamos todos en lo virtual, se trató de ver si había alguna significancia. Y como pueden ver ahí, a través de un cuestionario, que lo vamos a ver más adelante, el CDAT, se buscó establecer si es que había algún cambio en los pacientes, a diferencia tal vez de otros, donde era una capacitación individual en relación a su consulta, pero si se hacían 3 sesiones planificadas y de manera grupal, si había alguna diferencia. Y sí se vio una diferencia significativa, ¿sí? Por lo tanto, se pudo observar de que mejoraba en la adherencia, ¿sí? Somos personas, los seres humanos relacionales, y por lo tanto también nuestra capacitación puede ser enriquecida en un entorno grupal y presencial. En cuanto a la contaminación cruzada, hay pocos trabajos de investigación. Básicamente la racionalidad de estos trabajos es que hay 3 aspectos en la elaboración de alimentos. Primero, obviamente, como venimos viendo recién, es ver que esté el etiquetado, ¿sí? A través de eso, que certifique que se lo ha evaluado el alimento y que es libre de gluten. Segundo, remover, ¿sí? Métodos para remover el gluten que se adhiere a los utensilios de cocina que usamos, y también evaluar, diferenciar qué tipo de utensilios tenemos en la cocina. Y esto divide las aguas, ¿sí? Vamos a ir abajo a ver de que hay ciertas cosas que tenemos que tener mucho más cuidado cuando una tostadora, un horno, que puede contaminar y tal vez usar los elementos envueltos, ¿sí? En papel aluminio, pero eso los vuelve más caros, tenemos que tener en cuenta eso, hacer una comida en nuestro medio con esa envoltura es segura, pero aumenta los costos. Directamente tablas de cortar tienen que estar separadas, así también
todo lo que sea freidora, todo lo que se use para freír, es algo que mantiene el gluten mucho tiempo durante la cocción. También se tiene muy en cuenta el teflón, que no es, al ser poroso, lo más adecuado para andar lavando y compartiendo. Y en el proceso mismo de servir, los untadores compartidos también son una fuente de contaminación cruzada. O sea, hay cosas que estamos limitados a compartir y lavar, que hay que buscar otras estrategias, tener una segunda tabla de cortar, tener un segundo sartén u olla con teflón. Otras cosas que tenemos que tener cuidado, en cocinar, calentar en tostadoras y hornos de manera envuelta, ¿sí? Y no compartir los utensilios que se acaban de contaminar. Pero en el resto de las cosas, sin evidencia hasta ahora, siempre se ha dicho que se puede lavar. Y bueno, se ha buscado ver qué pasa con aquellos elementos que se usan primero en alimentos con gluten y se lavan de una manera simple o con agua caliente, que se secan con un repasador o un repasador que tuvo contacto con gluten. Y en cada una de estas situaciones, la mayoría de los utensilios tuvo menos de 5 partes por millón, o sea que era apto, era libre de gluten en el concepto. Tal vez unos pocos utensilios como puede ser un cucharón, eso puede tener su reparo, mucho más que ahora también son de teflón, pero en general el lavar es seguro, ¿sí? Es simplemente tener el criterio y aliviar a la persona, ¿sí? Con dar pautas de cuidado, pero aliviar en su mente. También sabemos de que las mesadas, ¿sí? En nuestras cocinas se pueden limpiar primero con agua detergente, después pasar un papel con alcohol al 70% y eso limpia las mesadas. Ahora, en cuanto a la vida social, es interesante. Este es un trabajo de Argentina donde se ha visto a personas celíacas a lo largo de 4 semanas que se fueron controlando si hubo contacto con gluten. De 100 pacientes celíacos atendidos por nutricionistas y gastroenterólogos especializados, el 88% tuvo por lo menos un contacto con el gluten. Eso es un poco desalentador a través de técnicas que evalúan su orina y su materia fecal. Sin embargo, ¿por qué lo relacionamos con la vida social? Porque los fines de semana era en el promedio cuando más contaminación había. Y a lo largo del tiempo, después que había empezado el trabajo de investigación, la gente se relajaba y cada vez había más contaminación. Entonces, el momento social, que es un momento de esparcimiento, es un punto crítico a tener en cuenta para tomar medidas de control, porque justamente puede ser la fuente, y sobre todo en edades jóvenes o como está hoy dadas las cosas, que mucho de nuestra vida social o de la mayoría de las personas es fuera de casa, a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Esto está documentado. Bueno, entonces hemos hablado un poco, específicamente vuelvo para atrás, de las cosas que nos piden, ¿sí? Los pacientes, establecer las marcas, las técnicas, evitar la contaminación cruzada y hablar sobre vida social. Pero eso es lo que ellos buscan. Lo que nosotros tenemos que dar al inicio es una serie de pautas que nos permitan también a nosotros, dentro del ámbito de la consulta, como hemos visto, afirmar ciertos conceptos. Primero, tenemos que ver que sea celíaco. Yo sé que no son médicos ustedes y que reciben la derivación, pero básicamente una persona se conoce celíaca en más del 90% porque tiene anticuerpos y ahí vemos que tiene una alta sensibilidad, alta especificidad, transglutaminasa, EMA, que es endomicio, DGP, que es péptida mediada de gliadina. Son seguros, no siempre coinciden todos, por una razón o por otra. A veces uno solo es positivo y es suficiente como para tener el alerta, la alarma, y hasta un 5% de pacientes celíacos no tienen anticuerpos positivos, ¿sí? Eso también tenerlo en cuenta. No descarta
ante la sospecha de los síntomas familiares celíacos, que le dé negativo, no descarta que lo sea, es la biopsia, como vemos abajo, una enteropatía con atrofia y otros signos, no es solo la atrofia, y que actualmente se clasifica como MARS-3, sea A, sea B o sea C, se confirma el diagnóstico. Pero generalmente preferimos, como vemos ahí en el circulito, que confirmar a ese 1% con la presencia del HLA de Q2, de Q8, que es algo que está accesible, digamos, en nuestro medio, en el laboratorio de salud pública. Si hay reactivos, se hace ese estudio, es un análisis de sangre. Entonces, pacientes que por ahí tienen anticuerpos negativos, pero biopsia positiva, le pedimos esos test de HLA de Q2, de Q8, y ahí hay un apoyo más fuerte para nuestro diagnóstico. Y muchas veces el antecedente familiar celíaco es ya un test genético casero. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tienen anticuerpos o que tienen clínica o son familiares de celíacos, que hay una alta sospecha, pero la biopsia da negativa? Tiene que venir, la última pregunta es si no tiene lesiones en piel, la dermatitis herpetiforme, es celiaquía en piel, donde la mayoría, no menos de un 30%, pero acá en nuestro medio muchísimo más el porcentaje, tienen las biopsias negativas. ¿Sí? Biopsia negativa en intestino, pero biopsias positivas en piel. Y este diagnóstico lo hace el dermatólogo. ¿Sí? Como resumen, confirmamos cuando hay una biopsia intestinal o bien de piel que me confirme que la persona es celíaca. La mayoría de las veces va a tener un anticuerpo positivo. Si no lo tiene, tenemos el acceso para confirmar o apoyar ese diagnóstico a el test genético. Muy bien, pero como ustedes son profesionales y ustedes han desarrollado mucha experiencia, estamos también seguros de que necesitamos evaluar más cosas, como establecer el pronóstico de ese paciente, si le va a ir bien o le va a ir mal. Y en eso tenemos que evaluar lo que se conoce como ambiente alimentario. El ambiente alimentario son todos los factores periféricos al paciente, no internos, que de alguna manera contribuyen a determinar su adherencia a la dieta. O sea, toma medicamentos, cuántos, qué tipo, son libres de gluten o no, cómo está formada físicamente su cocina, la comparte, la familia, justamente si hay apoyo familiar o no, ¿sí? Cuáles son sus tradiciones culturales, porque eso también va a determinar dónde puede llegar a contaminarse, ¿sí? Por seguir esas tradiciones culturales, y mucho más si no hay un apoyo y una comprensión de la familia, de lo que le pasa al paciente, es algo muy común. Tenemos también el acceso a comprar alimentos. Hay personas que viven en localidades que tienen que proveerse una sola vez al mes porque no tienen acceso donde están. Y la situación financiera es siempre importante. En esto hago la salvedad de que la situación financiera es importante preverla, sobre todo con pacientes jóvenes, y estimular, aunque no parezca algo como indicación, pero a que desarrollen una autonomía financiera, ¿sí? Si es joven, que estudie, que tenga su trabajo, porque eso va a generar una seguridad alimentaria a futuro. Hay personas de que debido a su seguridad financiera se arman literalmente una cocina aparte. Otros que no tienen tal vez esos recursos, pero desarrollan hábitos que son no saludables, como de comer aparte de la familia. Todo eso tenemos que tratar de evaluar luego que hemos confirmado el diagnóstico. Ahora, a nivel emocional, también percibir esos sentimientos de rechazo, sentimientos de aislamiento, que hoy en día se le da mucho valor en el sentido de establecer la calidad de vida del paciente, como vamos a ver, ¿sí? Y sí, poner en manos del paciente la responsabilidad de hacerse cargo, ¿sí? Si es un paciente muy joven, que sea él el que responda a las preguntas, que estemos seguros que entiende, ¿sí? Por más que sea un docente que vaya acompañando a los padres, que es muy bueno porque habla del apoyo, pero en
pocos años se va a ir y no va a tener la capacitación. Habremos perdido un tiempo muy valioso, como vamos a ver en los trabajos de investigación. Entonces, ya en medio de la consulta nutricional hemos establecido cuáles son las cosas que le interesan al paciente, hemos establecido fundamentalmente cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta fuera de lo estrictamente nutricional, pero que va a influir en lo nutricional. Y el plan dietético entendemos que es progresivo, ¿sí? Y adecuado a la situación. Hay pacientes que vienen con diarrea, pérdida de peso, tienen una atrofia total, y no va a ser una dieta libre de gluten, pero progresiva. Y esto, el paciente, por su alegría de tener menos síntomas y su falta de conocimiento de temas de salud, muchas veces no lo entiende y genera crisis de dolor, distensión con alimentos aptos para celíacos, pero muy ricos en disacáridos, y muchas veces se frustra. Entonces, es necesario que el nutricionista lo vaya llevando para hacer una dieta libre de gluten, pero adecuada al daño intestinal. Y luego se va a ir con la progresión alimentaria hasta llegar a un plan saludable, ¿sí? En el caso de los niños, tener cuidado con los disacáridos, monosacáridos, e ir agregándolos progresivamente. Ya, digamos, en lo que nosotros hemos visto hasta acá, es simplemente el primer ítem en cuanto a la dieta libre de gluten de la consulta nutricional, ¿sí? Viendo cuáles son los requerimientos actuales del paciente, viendo cuáles son las cosas que como en consejería o evaluación del entorno del paciente, y también establecer la dietoterapia que ustedes están tan habituados. Pero no podemos dejar de ver que hay un impacto negativo en la dieta libre de gluten. Primero, el costo. Sí, esto está estudiado, que todos los que reemplazan los farináceos libres de gluten cuestan 2 a 4 veces más, y esto aumenta como un 20% de la canasta saludable de alimentos. En Argentina se ha estudiado en el 2023 y realmente se han visto con una evaluación en el largo de varias provincias, Tucumán incluida, que el costo de estos alimentos sustitutivos, o sea, estamos hablando de harina, de pan, de rebozador, todos ellos mínimo en promedio son el doble del alimento con gluten. Y otro aspecto ya tiene que ver con la accesibilidad, es el hecho de que los precios y la variedad de productos, mientras más grande es el supermercado, es el establecimiento comercial, se puede obtener, pero mientras más chico, de barrio, una localidad, como decíamos, alejada, hay menos opciones, y esto también tiene que ver, puede influir negativamente en la adherencia, ¿sí? Muy bien. También el impacto negativo, que es lo segundo que estamos viendo luego de la consulta nutricional, está el impacto negativo en el área nutricional. Los pacientes adultos, ¿sí? Fijémonos que tienen un incremento en su IMC, de siempre, al mejorar la absorción, se va a notar un incremento. Ahora, lo interesante es que por más de que tengamos nosotros ese incremento, hay un riesgo de que la persona empiece con trastornos metabólicos, de que pase un sobrepeso, una obesidad, lo cual ocurre en un 15 a 17%, ¿sí? No importa si él empezó con un bajo peso en su diagnóstico, un paciente eutrófico o con sobrepeso, siempre existe ese 15% de riesgo de que vaya directamente a sobrepeso u obesidad. Entonces, eso va a traer aparejado todos los riesgos cardiovasculares, metabólicos, que nosotros conocemos también. En cuanto a la parte pediátrica, hay un aumento de peso, inmediatamente aumenta la altura, pero el índice de masa corporal está más discutido si es que va a realmente producirse, lo cual tiene que ver con crecimiento y desarrollo, y eso es muy importante evaluar,
porque es probable de que no aumente igual que su peso o su altura de una manera significativa el índice de masa corporal, y tenemos que ver eso. Finalmente, lo que nosotros tenemos que ver es que un paciente, acá claramente hay resultados de la dieta libre de gluten, y vamos a ver en la columna de la izquierda aquellos que al momento del diagnóstico tuvieron bajo peso. En este estudio, no son en todos los países iguales, en todas las culturas los mismos resultados, pero en este lugar, en Estados Unidos, pasaron a la mayoría convertirse en neutróficos, ¿sí? Los niños, de ser todos de color azul, pasaron ya a tener predominancia de color rojo, que es estar normonutridos, ¿sí? Luego de haber comenzado la dieta libre de gluten. Aquellos que estaban normonutridos, la mayoría siguen como normonutridos, ¿sí? Ahora, aquellos que ingresaron, y esto es lo interesante, con sobrepeso u obesidad, en estos niños, la dieta libre de gluten mejora en, digamos, casi la mitad, que se vuelven eutróficos, normonutridos, pero en un gran porcentaje persiste la obesidad en esos niños. Entonces, ya sea, digamos, evaluar al comienzo si hay sobrepeso, es muy importante trabajar bien con la dieta libre de gluten para que sea equilibrada en cuanto a su composición, para tratar de que no se mantenga en ese sobrepeso u obesidad. Lo primero es que haga la dieta. Es un objetivo secundario lo del peso, pero una vez logrado, tenemos que saber de que necesitamos evitar ese riesgo metabólico. Muy bien. Algo que cada uno de ustedes ha visto es lo que refleja estos números. En solo 10 años en Argentina hubo un 700% de incremento en los productos aptos, y desde 2019 ahora ha continuado con el mismo crecimiento, ¿sí? Entonces, todo eso hace que la dieta libre de gluten tenga más opciones, pero siempre se observa a lo largo de todas las sociedades que la dieta libre de gluten es una dieta pobre en fibras, ¿sí? Más rica en grasas, en azúcares, y mantiene una composición calórica y proteica similar al resto de las personas no celíacas. Hay un déficit en micronutrientes, ácido fólico, hierro, calcio muchas veces y yodo, ¿sí? Entonces, justamente son las cosas que las normativas legales a las harinas tradicionales han establecido, o a la sal, que se suplemente para evitar los déficits de yodo, de ácido fólico, de hierro, ¿sí? Y bueno, en estos casos, la dieta libre de gluten tiene un déficit en eso y debemos estar atentos. ¿Qué se puede hacer? Lo que se ha buscado como alternativa es usar todos aquellos granos, todos aquellos inclusive cereales o pseudo cereales libres de gluten, que por ejemplo como la quinoa, también son alimentos muy ricos en micronutrientes y en fibra, y pueden reponer y pueden ser reemplazar a la harina en los panificados, ¿sí? A su vez, la fibra y todo eso reduce el riesgo de aumentar los azúcares, las grasas, ¿sí? Y debemos tener en cuenta siempre que no haya un déficit de alimentos ricos en calcio y vitamina D, como los lácteos. Entonces, para nosotros, todos estos aspectos son importantes a tener en cuenta. El costo, ¿sí? De poder poner blanco sobre negro de que el costo más alto no es una credencial para permitir de que el paciente no haga la dieta, ¿sí? Siempre, digamos, en nuestra economía, mantenemos una serie de gastos que son vitales para nosotros. Más allá de la situación social, económica, familiar, nunca dejamos de pagar la luz, el agua, el gas, y ni siquiera
la cuenta de celular, así tampoco, más allá de cuál sea la composición del menú, pero la dieta libre de gluten hay que buscar variantes accesibles. En cuanto al impacto nutricional, a medida de que se van buscando estas estrategias, vamos buscando que el impacto nutricional también sea menor en cuanto a lo negativo. Y la calidad de vida sí es muy interesante. Calidad de vida es el bienestar que deriva de que la persona tiene todas sus necesidades cubiertas, pero que ella también, esa persona, siente de que están cubiertas, ¿sí? Su evaluación subjetiva. Ahora, los factores que favorecen es muy interesante porque se ha establecido de que el mayor conocimiento de su patología ayuda a la calidad de vida, quita fuentes de angustia, de preocupación. Los profesionales, por lo tanto, deben estar capacitados, debe haber un mayor acceso a la consulta profesional y, como hemos dicho, hay una cierta ventaja en los grupos presenciales, sean grupos de autoayuda, de celíacos, como grupos de capacitación. Por eso, básicamente, este cuadernillo que tiene muchos años, es vigente en los principios para cualquier nutricionista y aún para paciente, y está accesible a nivel online, ¿sí? Gratuito el PDF. Pero hay factores que reducen la calidad de vida, que es el aislamiento social, y cuando siente el paciente que hay una estigmatización dentro y fuera de su núcleo familiar, cuando siente que es una carga, ¿sí? Entonces son factores que reducen su calidad de vida, ¿sí? Cómo él siente que lo ven, básicamente sería, cómo él se ve, básicamente sería factores que reducen la calidad de vida. Y obviamente todo lo que hemos hablado de la dificultad para cumplir la carga, la dieta, la carga para cumplir la dieta. Al principio hay un alivio, hay muchos pacientes que tienen años sin su diagnóstico, entonces cuando saben que son celíacos hay un alivio, pero luego esa carga, ese peso de llevar una dieta, y ellos tienen la sensación de que es restrictiva porque no hay descanso, no hay vacaciones, que deben estar alerta de manera constante, ya lleva muchas veces a no disfrutar de comer, a no querer comer, no querer cocinar. Sentir temor hacia el futuro, en su salud, en la de sus hijos, pero cuando el paciente, al contrario, en esta patología crónica, a diferencia de otras, cuando logra adherir a la dieta, cuando logra encontrar una mejoría, esa sensación de mejoría de su salud, de estabilidad, es superior a la que ocurre en otras patologías, llámese hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica. La sensación de salud digestiva y general es mayor en los trabajos de investigación. Lo que actualmente se ve es que hay dos cosas, hay conductas alimentarias maladaptativas que se dan en la mitad de los adolescentes y en 1 de cada 4 adultos, ¿sí? Que es una necesidad de controlar todo el tiempo, un rechazo, un aislamiento en relación a los eventos sociales. Y un ejemplo que me da una colega hoy, justamente charlando de una paciente, es que ella se ponía una mesa y un mantel aparte de su familia. Se fue de un extremo de no cumplir, de picotear, de comer cosas con gluten, y eso le hacía mal, tiene otra enfermedad asociada a nivel hepático, y se fue al otro extremo. Posiblemente son mecanismos de adaptación también, aunque sean mal adaptativos, y son transitorios. Ahora, cuando ya lleva a una tendencia, puede generar esa ansiedad por parecer contaminación, que también está muy de moda hoy, y que lleva a una pérdida de peso, alteración del estado nutricional. Y no solo ocurre con la dieta libre de gluten, con otras patologías también, o con otras cosas de la salud y los alimentos, pero tenemos que estar atentos. Los factores protectores es justamente, frente a esta maladaptación, familia y amistades que apoyen, ¿sí? Que entiendan a la persona, tal vez no la patología, pero sí a la persona, apoyan.
ceden, piden disculpas, buscan mejorar a la par del paciente. Nadie es perfecto, pero y también ayudan a poner límites, porque no es todo ceder, sino también ayudar a ese adolescente, a ese joven, a alentar a que haga lo correcto para su salud. También las herramientas digitales generan en nuestro medio cultural un estímulo para acceder a información y seguir creciendo sin dejar lo primero que son los vínculos. La fobia social ya es también una patología y requiere, más allá de lo mal adaptativo y ya es el extremo, ¿sí?, de lo que hemos hablado en cuanto a sentirse observado, sentirse juzgado, y es más propenso a las mujeres jóvenes, ¿sí?, y mayor aún en aquellos que están solos, ¿sí?, o que recién empiezan en la dieta libre de gluten, pero han comenzado con el pie izquierdo. Entonces, fobia social es muy importante tenerlo en cuenta para compartir el seguimiento del paciente con psicólogo, un médico psiquiatra e intervenir, porque si no, él va a bajar de peso y no por no hacer la dieta, sino por una hiporexia secundaria a ese aislamiento. Ya hemos visto la consulta nutricional, y ahí hemos visto lo que el paciente demanda, lo que debemos tener en cuenta fuera del paciente, dar un plan dietético evolutivo, progresivo, el impacto negativo por el costo, el impacto negativo a nivel nutricional y en la calidad de vida. Sin embargo, mal podemos quedarnos solamente con una consultita, mal podemos quedarnos simplemente informando, ¿sí?, sobre el impacto negativo. Es una patología crónica y hay que darle el seguimiento. ¿Por qué? Porque en 15-30% de los pacientes celíacos van a continuar con algún síntoma o signo, y esto implica que su salud todavía no ha mejorado, ¿sí? Principalmente estamos hablando de los adultos. Y como vemos acá en color verde, la mayor porcentaje de esos pacientes está representado por pacientes que ingieren gluten todavía, dándose cuenta o no dándose cuenta. O sea que la falta de respuesta a la dieta libre de gluten, o sea, que haya síntomas todavía, que haya trastornos clínicos, sean bioquímicos o de otro tipo, tiene que ver el nutricionista, porque gran parte de esto es porque hay contacto con gluten. ¿Y qué es lo que pasa? A medida de que la ingesta se vuelve mínima en cuanto a miligramos, ¿sí? La sensibilidad de los análisis bioquímicos, la antitransaminasa, se vuelve muy baja. Miren, si un paciente come 500 miligramos, ¿sí?, 500 miligramos de gluten por día, lo cual equivale a un cuarto de una rebanada de pan. Entonces, y aunque lo haga todos los días, solamente 1 de cada 10 pacientes va a tener un anticuerpo positivo. Es muy baja la sensibilidad con esa contaminación, ¿sí? Con solo 50 miligramos ya hay mantenimiento de la actividad. Imagínense 500, la patología va a continuar activa y no se va a detectar con los anticuerpos. Si se le hace una biopsia, en el trabajo de investigación se hizo a más de 7.000 pacientes de todas las edades, y un 43% continuaba, 4 de cada 10 continuaban con una atrofia, ¿sí? Hay pacientes que son de todas formas respondedores lentos, que su atrofia va a mejorar recién a los 2 años en la dieta libre de gluten, pero otros sabemos de que va a ser el resultado de continuar ingiriendo gluten en cantidades mínimas. Hemos hablado del rango de 500 miligramos es suficiente por día. Por eso hay que hacer el seguimiento. El seguimiento, lamentablemente, de parte de los nutricionistas, en los adultos al año, solo 1 de cada 3 continúan, y a los 5 años,
para redondear los números, 1 de cada 10. ¿Sí? Luego de 5 años de su diagnóstico, abandona el paciente, abandona el nutricionista, es una relación de ambos lados, el vínculo y solo 1 de cada 10, luego de 5 años de diagnóstico, se mantiene en visitas con el nutricionista. A nivel pediátrico, algo interesante, porque el 40%, pero tengamos en cuenta que los niños necesitan justamente crecer y desarrollarse, o sea que es más riesgoso todavía el hecho de que 6 de cada 10 pacientes celíacos, 5 años después de su diagnóstico, no continúen con el nutricionista. Los predictores de la buena adherencia es que si el paciente tenía diarrea, pérdida de peso, hay una sensibilidad mayor a que si solamente es una dermatitis en piel, una dermatitis petiforme. Entonces muchas veces los síntomas clásicos de diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal generan una mejor adherencia. Si hay un seguimiento, accesibilidad al nutricionista, ya en la primera consulta el 64% empieza adhiriendo bien, y a los 6 meses, debido a que se va reenganchando con las sucesivas visitas, ya más de 3/4 partes de los pacientes están adhiriendo bien a la dieta. O sea, el nutricionista no debe dejar de tener el contacto con el paciente celíaco, y sobre todo también se ha visto que aquellos que comienzan con el pie derecho tienen más chances de mantenerse en esa buena adherencia si han entendido bien la enfermedad, si han entendido bien los riesgos que corren no seguir la dieta y si han tenido acceso a los controles y a la educación. Las barreras, dijimos el precio, pero debemos quitar el mito de que solamente las cosas caras son la herramienta para mantener la dieta libre de gluten. Hay cosas económicas, accesibles. No es el objetivo de que persista con esas galletas más económicas, pero sí el objetivo es que no deje la dieta, y en momentos que esté mejor la situación vamos a ampliar el menú. La falta de accesibilidad por donde vive, por la cultura de la familia, del ambiente donde está, también es una barrera para mantener la dieta libre de gluten, para adherir, y eso tenemos que evaluarlo en la primera consulta. Ahora, terminamos con la entrevista dietética estandarizada, es donde usamos el registro alimentario 7 días, un recordatorio de 48 horas, donde también usamos un cuestionario, ¿sí?, como este que figura en la guía de nutricionista que les mostré hace rato, donde van identificando si el alimento tiene gluten, o si puede contener, o si no lo tiene, y de esa manera hacemos educación, corregimos. Es obviamente necesario establecer si el paciente tiene un cumplimiento o si hay un incumplimiento, a tratar de determinar si es porque hay trazas por la elaboración del alimento o porque es voluntario el consumo, y ahí trabajar con el médico, con el psiquiatra, con el psicólogo, según el caso. Esto lleva tiempo, lleva, sí, el beneficio de la experiencia que se va logrando a nivel clínico y en las cosas que vamos aprendiendo de toda su patología. También se ha ideado, y esto sí hemos podido usarlo, el SAT, que es un cuestionario que tiene tal vez una posibilidad de hacer con preguntas y una escala y establecer un puntaje, definir qué riesgo hay de que el paciente no esté adhiriendo o qué posibilidades hay de que sí esté adhiriendo, y entonces puede ayudar a dividir las aguas. Ninguna técnica para definir la presencia de gluten en la dieta es 100% específica y sensible, ¿sí? Cuando se hacen trabajos de investigación en los pacientes, se trabaja con el nutricionista, con cuestionarios, con serología, hasta con biopsias, y siempre, y con los nuevos GIPs, que son estos péptidos que se buscan en orina, en materia fecal, y siempre hay un grupo que solo da positivo con una herramienta y otros que dan positivo con otra. Entonces, es en el seguimiento donde establecemos la evolución clínica y la adherencia a la dieta del paciente, en el seguimiento de la consulta del gastroenterólogo o el nutricionista.
Si el paciente tiene clínica y no logramos establecer, debido a su mal estado general, si hay contaminación o no, se puede usar una dieta donde se retire todo lo procesado y luego se va evaluando, una vez que mejoró de su cuadro clínico, se va reincorporando los alimentos procesados progresivamente y con control del nutricionista. Ya hemos visto todo, estamos en horario. Gracias por quedarse ahí. Solamente repasamos, decimos que la consulta nutricional, ¿sí?, tiene que tener en cuenta cuáles son las dudas, cuáles son las tendencias culturales de nuestros pacientes, sus demandas, establecer en medio de la consulta cuál es su ambiente y orientarlo al paciente, obviamente capacitarlo, establecer el plan dietético, que es lo clásico, que es lo necesario. Siempre tener en cuenta el impacto negativo y también nos sirve para evaluar ya no el ambiente, sino el interior de la persona con sus sentimientos, sus miedos. También charlar del costo, pero de que esto no es un condicionante para que haga o no la dieta. Y muy en cuenta no solamente los micronutrientes que faltan, sino también la tendencia a ir pasando hacia el sobrepeso y la obesidad, y sobre todo que luego se mantienen ahí con todo lo que genere eso en la salud a largo plazo. El seguimiento es necesario incrementar la consulta con los nutricionistas para que haya una mejor adherencia. Así que, bueno, a usar todas las herramientas accesibles, a seguir capacitándonos y trabajando en red. Muchas gracias por la atención y estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos desde el programa de celiaquía y desde el programa de enfermedades crónicas su colaboración desinteresada para estas capacitaciones. Yo dos cositas quería agregar. Es muy importante los pacientes, detectar el paciente celíaco de muy bajo recurso. Ustedes tienen que saber que tienen una herramienta muy importante en desarrollo social para que el paciente pueda acceder a la tarjeta alimentaria para el paciente celíaco. Eso se logra una vez inscrito el paciente. Tienen que mandar con los papeles de biopsia, DNI del paciente y negativa del ANSES para que el paciente se inscriba en el programa de desarrollo social. Es un programa personalizado, el paciente tiene que ir de forma personalizada. No se recibe ninguna persona que no sea el paciente. Así que, por favor, traten de captar a esos pacientes de bajos recursos. Cualquier cosita me mandan mensaje privado y los asesoro un poquito mejor. Bueno, muchísimas gracias al Departamento de Capacitación también, porque siempre nos está colaborando para